Bienvenidos al curso de limpieza y manipulación de datos. Soy el magíster Carlos Jaime Velázquez. En esta presentación comentaremos acerca del tema de limpieza de datos en Python. Bueno, como inicio, debo comentar que la limpieza de datos es un paso necesario, antes de realizar cualquier proyecto de ciencia de datos. Esta puede abarcar diferentes puntos, desde un gráfico, por ejemplo, hasta diferentes técnicas que permiten visualizar justamente qué debo limpiar, qué debo corregir. También en esta parte es importante la transformación de datos, es un proceso importante para los futuros análisis estadísticos, sobre todo para aquellos modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado que seguramente lo verán en otra asignatura. Es importante en algún momento realizar la transformación de datos, de alguna forma o de alguna escala que está medida en este caso de manera inicial. Bueno, entonces aquí en esta presentación comentamos acerca del escalamiento. ¿Sí? Dice, es sumario multiplicar todos los valores de un atributo numérico por una cantidad fija para escalar el rango de los datos originales a otro rango. ¿Sí? Este método se usa cuando el modelo estadístico y de aprendizaje automático solo puede manejar valores dentro de un rango determinado. Entonces el escalamiento va a ser importante para cambiar de una escala a otra. ¿Sí? Probablemente nuestra medición de nuestras variables de estudio esté realizada de una manera que ha sido recolectada mediante diferentes instrumentos de recojo de datos. Entonces, en algún momento para la aplicación de alguna técnica, por ejemplo, de aprendizajes, técnicas multivariadas, por ejemplo, va a ser importante llevarlo a cierta escala, ¿sí? A cierto rango. Una forma muy conocida es, por ejemplo, llevarlo a una escala de 0 a 1, ¿sí? O llevarlo a una escala dentro de una normal estándar, por ejemplo, a un Z, que esté alrededor de 0. Entonces hay diferentes formas de hacer el escalonamiento. Aquí en la parte inferior vemos una fórmula, que es el método mínimo máximo. Si se aplica, dice, mediante la siguiente fórmula. Miren, A y B son números positivos. ¿Sí? Si yo llevo o transformo en este caso los puntos, ¿sí? El punto aquí que estoy transformando es X, ¿sí? Le resto el mínimo. En la parte inferior, como denominador vale la resta entre el máximo y el mínimo, y lo multiplico por estos parámetros que son A y B, que son números positivos que el analista justamente tiene que definir mediante algún antecedente o que sea mediante experiencia, mediante muestras de algún otro estudio. También en la parte de limpieza de datos es importante comentar acerca de los datos duplicados. ¿Sí? Este método duplicate de la clase DataFrame justamente permite indicar 10 filas repetidas. Como resultado se obtiene una serie cuyos valores son de tipo bool, en este caso sí o no, ¿sí? Tipo booleano, cada uno de los cuales está asociado a una fila, o sea, los valores de la fila va a indicar si es un duplicado o no, pondrá como verdadero o falso, El valor true indica que ya existe una fila anterior en el DataFrame con los mismos valores. La primera aparición no se considera repetida. En caso contrario, el valor será false, En este caso, entonces, es booleano el resultado mediante los valores de true y false. Es importante mencionar en estos duplicados justamente que va a depender de la naturaleza del estudio que esté realizándose. ¿Sí? El hecho de que haya un duplicado no, si es que realmente el tener duplicado corresponde a un error o no. ¿Sí? Porque hay casos en los cuales obviamente si hablamos de edades, por ejemplo, va a haber personas que tienen iguales edades. Y no por eso son duplicados, sino que son de diferentes sujetos de estudio. ¿Sí? Es importante conocer la naturaleza del contexto que estoy analizando. Bueno, otro punto que evaluar en la limpieza de datos son los outliers, o valores atípicos. Son puntos, dice, de datos que se alejan significativamente del resto de observaciones en un conjunto de datos. ¿Sí? Estos pueden surgir por la misma variabilidad del conjunto de datos o por errores, en este caso en la medición, o también en ingreso de los datos quizás a un programa, a un software, ¿sí? a una base de datos. ¿Sí? Entonces, la variable mismo en sí de los sujetos de estudio, posiblemente dentro de los sujetos de estudio hay elementos muy heterogéneos entre sí, probablemente encontremos un valor bastante alejado del resto. ¿Sí? Un grupo de personas que tengan, por ejemplo, de 20 a 40 años, pero por ahí dentro de la muestra se consideró también algunos que eran de 60, 70 años, por X motivos. Entonces seguramente generarán algún outlier, probablemente. Pero también puede deberse al error de medición, tanto un error humano como un error del equipo, la máquina que hace la medición también. O por el error humano, por ejemplo, en cuanto al ingreso, ¿sí? De los datos al software. Bueno,
Lo primero que se hace acá para outliers es identificar justamente, ¿no?, si existe un outliers. ¿Sí? Para eso es importante ver el rango, ¿no?, de los datos. ¿Sí? Cualquier valor fuera de este rango va a indicar seguramente algún outlier. También tenemos que hablar en esa parte acerca de la normalización. ¿Sí? Dice, ¿no?, se utiliza indistintamente con escalar. Denota el proceso de escalar específicamente un atributo numérico a la forma normalizada con respecto a una distribución de probabilidad. Sí, el más común es justamente normalizarla a una distribución normal estándar. ¿Okay? Puede ser cualquier otra distribución, obviamente. Sí, la más común es a una normal estándar, por ejemplo, en casos donde debo utilizar algún análisis multivariado, por ejemplo, como, no sé, análisis componentes principales, análisis factorial. Bueno, acá continuamos con lo que es normalización. Dice, consiste en reescalar los valores de los datos a un rango preespecificado. ¿Sí? Normalizar los datos de entrada ayudaría, ¿no?, a acelerar la fase de aprendizaje, justamente los modelos, ¿no?, de aprendizaje. Algunas técnicas de normalización son normalización min-max, z-score por escalamiento decimal. Por ejemplo, en el caso de min-max utiliza, ¿no?, valores mínimos y máximos. Aquí está la fórmula que se emplea para dicho proceso. La v que está asignada es el valor inicial que yo estoy queriendo normalizar mediante el método min-max. Está indicando acá que yo tengo un valor v que le resto el valor max mínimo, lo divido entre máximo menos mínimo y lo multiplico por b menos a y luego hasta el final le sumo a. ¿Sí? Este tipo de normalización preserva la relación entre los datos. Como desventaja se puede mencionar que si un nuevo dato cae fuera del rango original, ocasionaría un error. ¿Sí? Esta es una diligencia a realizar en esta técnica de normalización. La otra técnica de normalización es el z-score, ¿no?, que utiliza esta fórmula, que es muy conocida, justamente la estandarización, ¿sí?, para hallar un z. ¿Okay? Dice, funciona adecuadamente cuando no se conoce el mínimo ni el máximo de los datos, ¿no? Los valores obviables pueden afectar el rango de los datos. ¿Sí? Entonces, no los elimine en este caso, ¿no? ¿Sí? Yo puedo normalizar sin conocer el mínimo y el máximo, ¿no? Acá utilizamos el promedio y la desviación estándar, ¿no?, de los datos. La otra es normalización por escalamiento decimal, ¿no? En este caso, dice, se realiza moviendo el punto decimal de los valores. El número de puntos decimales depende del máximo valor absoluto. En este caso, utilizamos esta transformación de aquí, v' igual a v, que es el valor inicial, entre 10 a la j, donde j es el entero más pequeño, tal que el máximo, dice acá, de v' sea menor a 1. ¿Sí? Solo es útil cuando los valores de los atributos son mayores que 1 en valor absoluto. Esta normalización transforma los datos al rango de menos 1 a 1. ¿No? Por ejemplo, acá miren. Dice, si el valor de A varía entre menos 986 y 917, el valor máximo de A en valor absoluto es 986. ¿Sí? Eso que utilizaría dentro de esa transformación, miren, dentro de la fórmula, ¿no?, cuando quiera transformar cualquier valor. Será 10 a, ¿no?, el 10 elevado a 986, ¿no?, en este caso. ¿Sí? Entonces, va a ser importante este escalamiento decimal para tener los datos dentro del rango de menos 1 a 1. Otro punto es la discretización. Este es un método que transforma datos cuantitativos en cualitativos. Este proceso es importantísimo cuando queramos hacer algún tipo de análisis, ¿no?, porque la variable cuantitativa en un momento puede necesitar categorizarla, ¿sí?, categorizarla en formar grupos. Entonces, para aplicar algunas técnicas tanto univariadas, bivariadas o multivariadas, ¿no?, en estadística. ¿Okay? Vamos a ver ese punto también en la parte práctica. Bueno, como ejemplo de aplicación entonces, para esta presentación es que vamos a trabajar lo que es el manejo de outliers, ¿sí?, la normalización y la discretización. ¿Sí? Entonces, en la parte práctica vamos a trabajar esos puntos. Como cierre, tenemos aquí el escalamiento, datos duplicados, outliers, normalización y la discretización, los puntos que hemos comentado en esta presentación. Como conclusión, debo decir que la limpieza de datos es importante para que los resultados sean confiables. Además, la transformación de datos es importante para que el proceso de modelamiento estadístico, ¿no?, para todo el proceso de modelamiento estadístico, ¿okay?, para que sea idóneo, ¿no?, sea el adecuado en este caso. Muy bien, entonces los invito a revisar esos puntos que he comentado en esta presentación y nos vemos en la parte sincrónica justamente de esta sesión. Muchas gracias, éxitos.